Hola, somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, carrera de Enfermería, y hoy les vamos a hablar sobre la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Se transmite de una persona a otra a través de gotitas de aerosol suspendidas en el aire expulsadas por personas con enfermedad pulmonar activa. La infección por Mycobacterium tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la bacteria. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? La tuberculosis se transmite de persona a persona por el aire. Esas bacterias se liberan al aire cuando una persona con enfermedad de tuberculosis, de pulmones o de garganta, tose, habla, estornuda o canta. Las personas que se encuentran cerca pueden inhalar esas bacterias e infectarse. Cuando una persona inhala las bacterias de tuberculosis, estas pueden alojarse en los pulmones y comenzar a multiplicarse. Las bacterias pueden desplazarse por la sangre a otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Es importante recalcar que la tuberculosis no se transmite por dar la mano a una persona, por usar los mismos cubiertos, por compartir alimentos o bebidas, o incluso por tocar o usar la ropa de la persona enferma. Signos y síntomas. Si bien tu cuerpo puede hospedar la bacteria que causa la tuberculosis, tu sistema inmunitario generalmente evita que te enfermes. Por esta razón, los médicos distinguen entre la tuberculosis latente, que es cuando tienes esta afección, está infectado de tuberculosis, pero la bacteria permanece en tu organismo en estado inactivo y no presenta síntomas. La tuberculosis latente, también llamada tuberculosis inactiva o infección con tuberculosis, no es contagiosa. Se puede convertir en tuberculosis activa, por lo que el tratamiento es importante para la persona con tuberculosis latente y para ayudar a evitar el contagio. Aproximadamente 2.000 millones de personas tienen tuberculosis latente. La tuberculosis activa. Esta afección te enferma y en la mayoría de los casos es contagiosa. Puede ocurrir en las primeras semanas después de la infección con la bacteria de la tuberculosis o puede ocurrir años después. Los signos y síntomas de la tuberculosis activa incluyen tos que dura entre semanas o más, tos con sangre, dolor en el pecho o dolor al respirar o toser, pérdida de peso involuntaria, fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas, escalofríos, pérdida de apetito. La tuberculosis también puede afectar otras partes del cuerpo, incluidos los riñones, la columna vertebral o el cerebro. Cuando la tuberculosis se produce fuera de los pulmones, los signos y síntomas varían según los órganos involucrados. Por ejemplo, la tuberculosis de la columna vertebral puede provocar dolor de espalda y la tuberculosis en los riñones puede causar presencia de sangre en la orina. Diagnóstico. Existen dos tipos: el diagnóstico de la infección de la tuberculosis latente y el diagnóstico de la enfermedad de tuberculosis. Dentro del diagnóstico de la infección de tuberculosis latente, se hace si la persona tiene un resultado positivo en lo que es la prueba de detección de tuberculosis. El tratamiento para la infección de tuberculosis latente se basará en las probabilidades de que la persona presente enfermedad de tuberculosis al considerar sus factores de riesgo. Dentro del diagnóstico de la enfermedad de tuberculosis se diagnostica con los antecedentes médicos, un examen físico, una radiografía de tórax y otras pruebas de laboratorio. La tuberculosis se trata tomando varios medicamentos según las recomendaciones del proveedor de atención médica. Debe sospechar si una persona tiene una enfermedad de tuberculosis si presenta cualquiera de los siguientes síntomas, tales esto como pérdida de peso sin causa conocida, lo que es la falta de apetito, los sudores nocturnos, la fiebre, la fatiga. Si la enfermedad de tuberculosis afecta a los pulmones, se lo conocerá como tuberculosis pulmonar. Los síntomas pueden incluir lo que son una tos que dura alrededor de 3 semanas, hemoptisis, que es una tos con sangre, y dolor al pecho. Si la enfermedad de tuberculosis se presenta en otras partes del cuerpo, se lo conocerá como extrapulmonar y los síntomas dependerán del área afectada. ¿Cuál es el tratamiento para la tuberculosis? Si usted tiene la enfermedad de tuberculosis, necesitará tomar distintos medicamentos.
Esto se debe a que hay que destruir una gran cantidad de bacterias. La combinación de estos medicamentos hará más eficaz la eliminación de las bacterias. El tratamiento es específico y debe ser indicado exclusivamente por el médico. El tratamiento dura de 6 a 24 meses dependiendo del tipo de tuberculosis que tenga el paciente.